¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí resulta que Mauricio Macri ha dicho en el exterior, y encima en el exterior, que la sociedad argentina es la sociedad que más ha fracasado en todo el mundo en los últimos 70 años. La verdad que me puse a pensar y tal vez algo de cierto tenga esta afirmación de Macri, porque la verdad que si me pongo a hacer la historia de los últimos 70 años, veo que hay motivos para sentir que esta sociedad ha fracasado. Fracasó el día que permitió que bandidos fascistas, como su padre, su abuelo y sus tíos, los de Macri, digo, ingresaran a la Argentina a fines de los 40. Ahí tenés un fracaso. El país recibió a esa clase de bandidos. Porque recordemos que los Macri hicieron plata como testaferro de los ministros fascistas en Italia y que el propio abuelo se presentó a la elección constituyente italiana del 47 como dirigente del Partido del Hombre Común, del Uomo Qualunque, que era el nombre que habían tomado los fascistas. Y le fue mal, sacó solo el 5% de los votos y no pudo ingresar a la Convención Constituyente que después abolió la monarquía y consagró la República. Y tuvimos la desgracia que esa familia de fascistas se viniera al país. Y una vez en el país, como tantos otros que lograron así desarrollar sus empresas, obtuvo un crédito subsidiado por el Estado, por el Banco Industrial. Muchas empresas que aún están en la Argentina y que son muy contraestatales y que hablan todo el día contra los subsidios y los créditos subsidiados y que vos puedas usar el aire acondicionado en verano, por ejemplo, están en contra de todo eso, y todos ellos desarrollaron sus empresas gracias a los créditos subsidiados del Banco Industrial. Los Macri también lo hicieron. Y apenas tuvieron su empresa en Argentina, ahí nomás se presentaron como contratistas del Estado para construir los barrios populares. ¿Sabes qué? Después que participaron del derrocamiento del peronismo, no terminaron de pagar el crédito. Y así se iniciaron como empresarios en Argentina y han tenido esa carrera así, siempre viviendo del Estado y siempre hablando contra el Estado. ¿Sabes cómo se consolidaron en el poder? En el poder económico, y terminaron de configurar a final de los 60 una suerte de neooligarquía, una suerte de nueva oligarquía, con un aspecto, por supuesto, más moderno que la tradicional. Durante la dictadura de Onganía, cuando gobernaba el país, un agente extranjero directo, empleado de una cerealera norteamericana, Adalberto Sena, que era empleado de la Deltec, y les dictó la ley, un decreto para la época, tal cual lo pedían los 7 u 8 grupos económicos más grandes de aquel momento, del cual los Macri formaban parte. La ley del compre nacional. Con eso fundaron una nueva oligarquía, consagraron un monopolio para quedarse con el presupuesto nacional de obra pública y de servicios. Se aseguraron engullirse sin competencia grandes porciones del presupuesto nacional. Grandes porciones del presupuesto nacional. Siempre hablando contra el gasto público, por supuesto. Y de ahí se consolidaron como una nueva clase dominante que si algo hace, además de robarnos, es despreciar al país que los ha hecho ricos. Porque esta es una de las desgracias más grandes de la Argentina. Todos los países tienen una clase dominante. Pero muchas de esas élites empresarias tienen algún grado de compromiso con su propio país. Esta, cero, ninguno. Desprecia al país que los ha hecho ricos y que los sigue haciendo ricos todos los días. Cuando vamos a las góndolas de los supermercados y vemos cómo suben los precios. En la dictadura, otra dictadura, se endeudaron con un dólar barato sostenido con el endeudamiento externo. ¡Qué casualidad! Se enriquecieron con la bicicleta financiera, fraguaron una supuesta deuda externa, los Macri y unas 200 empresas más, locales y extranjeras, y después cuando comenzó la devaluación, que es un proceso natural,
que viene siempre después de un proceso de gran endeudamiento, acompañado también por procesos inflacionarios, cuando el país es endeudado masivamente, nada más que para permitir la fuga de capitales, o sea, para que estos mismos tipos se llevaran la plata al exterior, cosa que comienzan a hacer ellos justamente en la década del 60, ahí comienza el proceso moderno de descapitalización del país. Después nos enchufaron su deuda en dólares, y ellos pasaron a deberle al Banco Central pesos que se devaluaban todos los días. Y nosotros, los argentinos, tuvimos que hacernos cargo de la deuda en dólares para que estos señores agarraran esos dólares y se los llevaran a Suiza. Es una larga carrera delictiva la de este sujeto, y por eso digo que la sociedad argentina sí ha fracasado, porque los ha premiado. Porque este sujeto con 30 y pico de años de carrera delictiva no ha pasado una sola noche en una comisaría. Una sola noche no pasó en una comisaría. En la década del 80, el gobierno de Raúl Alfonsín, para intentar dinamizar la construcción de Yacyretá, estableció un beneficio, que finalmente es un subsidio también. Si las empresas que participaban de la concesión, de la cual los Macri eran parte de una empresa que se llamaba Yacylet, parte central de esa empresa, establecía que si ellos aportaban nueva maquinaria, moderna, 0 kilómetro, iban a recibir un subsidio por esa maquinaria. Un subsidio que equivalía a un porcentaje de cada supuesta máquina que ellos traían. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron figurar como maquinaria moderna, máquina vieja, usada, que tenían en su empresa constructora. Y así se presentaron a cobrar subsidios del Estado, porque como ya dije, si algo saben hacer es hablar contra el Estado, pero meter la mano en el presupuesto del Estado. No suficiente, porque recibieron denuncias, porque fueron los propios trabajadores que tenían que usar las máquinas, que se daban cuenta que esas máquinas eran viejas, estaban usadas y eran desactualizadas, y los denunciaron. Fueron los sindicatos, esos sindicatos a los que odian tanto, por obvias razones, los que les metieron una denuncia en la justicia. ¿Y saben qué? No devolvieron un solo dólar. Miren si hemos fracasado como sociedad. No suficiente. Solo para citar los grandes escándalos, vinieron las cloacas de Morón, unas cloacas con un sobreprecio exagerado, donde él en persona, Mauricio Macri en persona, firma los contratos con el intendente Rousselot. Era tan escandaloso lo que hicieron en Morón, que Morón terminó dividida en dos ciudades. ¿Cómo habrá sido el escándalo? Y Rousselot terminó preso. Pero Macri, una vez más, no pasó una noche siquiera en una comisaría, a pesar de la estafa de las cloacas. Y su carrera delictiva continúa, porque en los 90, cuando durante el gobierno de Menem y Cavallo se estableció un reembolso sobre exportaciones de componentes automotrices, los Macri también se presentaron a cobrarlo. ¿Y qué hacían? Con una empresa que tenían en Montevideo, que era de ellos mismos, fraguaban una exportación. O sea, los Macri decían vender, ¿se acuerdan que tenían unas empresas automotrices? Decían vender, supongamos, 1000 autos a una empresa uruguaya. Luego, se presentaban al Banco Central a reclamar el subsidio, que eran algo así como el 7% del valor, por la supuesta exportación de autopartes fabricados en el país. O sea, volvían a meterle la mano al presupuesto, mientras en los programas de Bernardo Neustadt hablaban contra el salario y contra el gasto público y condenaban a las empresas estatales. Eso lo hicieron durante unos 3 años. Después, ¿saben qué hacían? A los mismos autos los hacían ingresar como una exportación, aprovechando beneficios que el régimen automotriz a su vez les otorgaba, como por ejemplo no pagar aranceles.
Entonces nos robaban dos veces. Nos robaban con el reembolso que no correspondía y después nos robaban con los aranceles que no pagaban. Y volvían a exportar el mismo auto y nuevamente cobraban por el mismo auto el reembolso. Y así lo hicieron. Lo que se pudo comprobar, incluso en sede judicial, que la estafa, la que se alcanzó a comprobar, era de unos 19 millones de dólares de la época, hablamos 91, 92, 93. 19 millones de dólares de la época. Este tipo tuvo condena firme, pruebas, documentos, testigos. Y recién fue la corte, años después, la que lo benefició, pero tenía sentencia firme y no pasó sentencia hasta tercera instancia, y no pasó una noche en un calabozo, Miren si la sociedad argentina habrá fracasado. No suficiente con todo esto, fue beneficiado con la privatización del correo, por la que debían pagar un canon. No pagaron nunca el canon, usaron toda la infraestructura del correo argentino, ganaron decenas de millones de dólares y no pagaron el canon. No solo no pagaron el canon, se quedaron con impuestos de IVA que no se rindieron, se quedaron con impuestos a las ganancias que no pagaron y hasta se quedaron con parte de aportes que los propios trabajadores hacían y que no entregaron al ANSES. Mire si habremos fracasado como sociedad. No suficiente. En el 2001 se presentaron ante el Banco Nación y sacaron un crédito de 60 millones de pesos, 60 millones de dólares. Hasta el día de hoy no lo han devuelto. Miren si hemos fracasado como sociedad, que no hemos logrado que Macri pague 60 millones de pesos dólares que nos debe del Banco Nación. Unos días después, qué casualidad, se llevaron del país 58 millones de dólares. Casi lo mismo. Con toda esta carrera delictiva, para no extenderme, con toda esta carrera delictiva, se lanzó a la política y lo eligieron intendente porteño. Con cantidad de denuncias también ahí. Y después, miren si habrá fracasado esta sociedad. Miren si esta sociedad habrá fracasado, que lo eligieron presidente de la República. Al final termino coincidiendo con este sujeto. Esta sociedad ha fracasado, más que otras del mundo, porque no hay un caso en el mundo de un pueblo que haya elegido a un sinvergüenza, a un delincuente y a alguien que desprecia a su propio pueblo y a su propio país como lo desprecia Macri. Mi nombre es Osvaldo Gatván. Pueden seguirme en Argentina Alcanza para Todos, página de Facebook, o en el canal de YouTube. Gracias por el tiempo y difundan el video y el audio.